¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Queridos amigos, les recordamos nuestro hashtag Voces del Periodista con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora Celeste Sáenz de Miera, desde este templo de la libertad y en estas frecuencias de la libertad, queridos amigos. Bueno, a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum George, un privilegio saludarles. Gracias que técnicamente se hace posible el abrazo mediático a don Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, don Víctor Melara, Daniel Gutiérrez Morano, ¿quién no dije? David Hernández, un abrazo, ingeniero David, a todas nuestras compañeras y compañeros desde los diferentes grupos que nos hacen el favor de apoyarnos, queridos amigos. Y bueno, aquí nuestro productor, don Morrison Julián Solís Rubio Gutiérrez. Exactamente. Y gracias a don Jonathan Álvarez, que aquí en las redes es nuestro apoyo maravilloso, queridos amigos. Gracias a ustedes. El privilegio tendremos también de estar platicando con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien es representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes a todo el amable auditorio de Voces del Periodista, pues disfrutando de un pequeño aguacero que acaba de caer aquí en Campeche, en la capital, y enviándoles un saludo afectuoso a todo su amable auditorio, licenciada Celeste. Maestro Santa Cruz, buena tarde. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues queridos amigos, hay tantas cosas de las que platicar con don Enrique, de las que platicar con ustedes. Y en este caso, maestro, siendo un estado tan bellísimo, Campeche, por ejemplo, como otros de la República Mexicana, como la propia Ciudad de México, que hoy caminábamos por varias zonas de esta bellísima capital, que hemos ido todos, aparte de, por ejemplo, a quien le gusta mucho ir a Querétaro, que le gusta ir mucho a diferentes ciudades maravillosas de nuestra República Mexicana. Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, en fin. Morelia, Puebla, en fin, todo. Fíjense la riqueza, maestro, que tiene Campeche. ¿Qué hace Campeche cuando, por lo que son las reformas estructurales así llamadas, y de una u otra manera que han dado un vuelco a la economía, a la forma de llevar la vida, digamos, allá? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cómo van a abordar el tema, por ejemplo, de la parte pesquera? ¿Realmente se les va a proteger o no? Y en la parte productiva, ¿qué impacto puede tener y debe de tener el turismo, siendo un estado tan hermoso? Fíjense, amigos, que les cuento una anécdota. Este estado es tan bello, obviamente en la parte geográfica, pero también en la parte humana. Es tan bello que les comparto, por ejemplo, que una jovencita que es mi hija fue a Campeche la primera vez fue hace 2-3 años, pero quedó impresionada con el estado y dice que ella quisiera ser de mar, que ella le gustaría ser de Campeche, incluso le hizo una canción a Campeche que se llama Aquimpech. Y bueno, pues porque realmente arrebata el corazón Campeche. Jorge, querido. Sí, es una composición extraordinaria que partió como del ritmo de son y que después fue, sí, ¿verdad? Un son o una comparsa. Bueno, hay un ritmo más bien de otra índole, pero muy cadencioso, y ahorita ya con un grupo que lo tiene ya, pero no me quiero salir yo, que parece que es anuncio, pero decirles que nos roba Campeche. Entonces, en este contexto, yo le pediría, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, si se pudiera, vamos a ir un corte, pero que usted nos
dijera, nos compartiera sobre toda esta parte riquísima del estado de Campeche, independientemente de lo que sabemos, de todo lo que ha dado Campeche, de toda la inequidad que ha habido a lo largo de los años para ese bellísimo estado de Campeche que tanto nos ha proporcionado, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero en este momento, ¿cuál es el punto de quiebre? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se está viendo en Campeche? ¿Le parece, maestro? Correcto, licenciado, con todo gusto. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias. Multimedia, gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de la Pantera, hashtag Voces del Periodista. Maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, si pudiéramos retomar con esto, independientemente de que después vamos a ampliar un poco sobre una visita que acabamos de tener hace unos minutos por el excelentísimo señor embajador de Vietnam, y también vino precisamente la organización de prensa más importante de Vietnam a hacer una visita aquí al Club de Periodistas de México. Estuvimos compartiendo, intercambiando puntos de vista muy interesantes sobre el libre expresión. Ya más adelante tocaremos el tema sobre estos tópicos, pero bueno, en esa reflexión de todo lo que significa el estado de Campeche, Jorge querido, y lo que nos comparta don Enrique. Celeste, linda, gracias. Campeche es uno de los estados que fue más afectado por las llamadas reformas estructurales. La actividad petrolera, que se ejerció con muy poco comedimiento, con muy poca consideración hacia la población campechana, arruinó, por ejemplo, la actividad pesquera, arruinó también la actividad turística. Y qué decir ahora, que cuando se han entregado recursos, pues prácticamente en Campeche hay una bancarrota petrolera. Por eso será importante, Celeste, escuchar de labios de nuestro representante en aquella bellísima entidad, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, la trascendencia del anuncio que se hizo apenas hace 48 horas, en el sentido de que Campeche y Tabasco son ya una zona económica especial. Sin más, Celeste, decir que Campeche se mantiene entre las entidades de la República con menor percepción de inseguridad pública a nivel nacional. Celeste. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, este tema nosotros lo hemos comentado en diferentes ocasiones, de diferentes maneras, en diferentes vertientes. Y usted ha sido una persona muy crítica de algunos de los tópicos principales que tienen que ver precisamente con los recursos, de los que muchos mexicanos, de los que el pueblo de México nos hemos beneficiado de Campeche. Bueno, en el estatus en que están ahorita las cosas y en lo que hay y en lo que se tiene pensado echar para adelante, maestro, fortalecer, y que hemos comentado aquí muchas veces, tanto la parte de los litorales, de la pesca, de la cultura, de la historia, de los lugares de Campeche. ¿Qué nos puede usted compartir, maestro? Sí, licenciada, pues primero pues me emociona cuando escucho gente con la calidad y con los tamaños que es la licenciada Celeste Sáenz, el maestro Santa Cruz, hablar de nuestro amado Campeche, y por supuesto tenemos que irnos inmediatamente al tema de lo que ha sido la actividad petrolera en sus dos etapas. La primera etapa a partir de los años 80, cuando se requiere activar la producción petrolera de las reservas que existían y que todo el mundo sabía en la zona del Golfo de México y sobre todo desde frontera Tabasco hasta Puerto Real en la isla del Carmen, y que por las cuestiones globales, en los altos costos que la OPEP había establecido
para la producción petrolera, pues se activó esta producción en el país. Lamentablemente, el cortoplacismo, la falta de previsión, la falta de una visión de estadista más política y comercial en ese momento, no hizo que la pesca, la actividad que señalaba el maestro Santa Cruz, pudiera tener una convivencia con la propia actividad petrolera, como sucede en el Mar del Norte, como sucede en parte del sur de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde lo mismo se pesca que se exploran las zonas petroleras, y esto trajo consigo que una actividad ancestral de los campechanos, como era la pesca, tanto de altura como de escama, como de camarón, pues fuera arrollada con la actividad petrolera. Pero, y lo digo con la misma voz crítica que hemos tenido siempre, si bien se había hablado y se había dicho que se había acabado la gallina de los huevos de oro, eso no es cierto, y el propio presidente de la República hace 2 días que estuvo aquí en Campeche, al hacer alusión a esta zona económica especial y al hablar precisamente de la recuperación económica ante lo que esto significa, reconoció que el petróleo sigue estando ahí, que se va a recuperar todo el potencial petrolero de la antigua Beta o del antiguo Manto Cantarell, y que esto viene a ser una regulación en la actividad petrolera, porque si bien impactaron las reformas energéticas en una crisis laboral y en una combinado en la tormenta perfecta, la caída de los precios del petróleo, también es cierto que el contratismo, y yo recuerdo en este momento, licenciada, aquel debate que tuvimos con un senador petrolero allá en el Club de Periodistas de México, cuando se hacían esos extraordinarios, se hacen esos foros allá en México, y él reconocía que el peor cáncer de Pemex era precisamente el contratismo, el tener una botella de agua que pasaba por 10, 15 manos de intermediarios. Ese es uno de los tantos hilos que fueron creando un entorno artificial, porque también esto implicaba la presencia de funcionarios, empresarios, proveedores, en donde era ahora sí que el pastel completo, y se crearon un sinnúmero de empresas que muchas de ellas fueron simuladoras y otras simplemente para cubrir los requerimientos se contrataba un sinnúmero de mano no especializada, que fueron licenciadas las que dieron la tragedia de Usumacinta, las situaciones que también en voces de periodistas se ventiló con claridad y transparencia. ¿Qué significa hoy este anuncio de la zona económica especial? Pues precisamente un reordenamiento económico, un reordenamiento de infraestructura, solo por señalar algo que también lo dimos a conocer en ABC Radio en Voces del Periodista, un puente que ya debió haber sido inaugurado, que se pagó completamente, el puente Carmen Zacatal, que Tradeco, la empresa consentida del sexenio de Felipe Calderón, que se suspendió 4 años después de que se termina el sexenio, es un puente que hoy se está reconstruyendo, se recuperó lo factible dentro de la infraestructura y también, por supuesto, todo este gran andamiaje de empresarios servidores públicos de la empresa paraestatal. Hoy tiene un ordenamiento porque esto significa que porque además hay que poner las cosas en su sitio. Los que ayer eran funcionarios y empresarios que fomentaron, muchos de ellos, la corrupción, pues son petroleros privados. Entonces ellos saben cómo se robaba, cómo se simulaba, cómo se hacía ese engaño financiero para saquear las arcas. Y ahora, como dueños de las empresas que se tienen que relacionar en esta actividad petrolera, pues simple y sencillamente no lo van a permitir. Esto va a traer un orden en la actividad petrolera y esto trae como consecuencia
la elaboración de este programa especial que se ha puesto en marcha y, por supuesto, el detonar la economía, la actividad turística, como usted señalaba, recuperar la pesca en áreas que fueron restringidas con el cuento de que se tenía que proteger de terroristas, con el cuento de que se tenía que mantener alejado a cualquier tipo de situación que representara un atentado a la seguridad, cuando todo el mundo en Campeche y todo el mundo en Ciudad del Carmen sabía que ese era el huachicoleo de barcos inmensos, de grandes barcos que transportaban de Cayuarcas el petróleo a los mercados mercados negros de Ámsterdam. Pues, queridos amigos, vamos a regresar después del corte a seguir con esto. Y bueno, hay tanto que ver, tanto de lo que se tiene que hacer como de recapitular. Por ejemplo, hablaba el maestro del huachicoleo y todo esto. Hay que recapitular, hay que no olvidar en muchas circunstancias que se están viviendo, muchas circunstancias que se viven porque se han ido dejando. Pareciese como si no existiesen o no existieran. Hay líderes petroleros que precisamente yo no creo que no hayan sabido de esto, ¿verdad? O que hayan sido ajenos al conocimiento, e incluso vaya usted a saber si hasta la participación de esto. Sea lo que sea, es delicado, porque si no se sabe, pues qué pena que no se sepa. Es algo muy, muy delicado y que afecta y ha afectado mucho a la economía de nuestro país. Y también ver las opciones y lo que se debe de hacer o lo que se está haciendo, y también lo que se pueda proponer para que se haga en Campeche. Pero esto no solamente es Campeche, esto es un ejemplo y un espejo para lo que son el poder aprovechar tanta riqueza turística, pluricultural que tenemos en nuestro amadísimo México. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Hashtag Voces del Periodista. Estamos el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora Celeste Sáenz de Miera, platicando con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien es representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche. Alguien que ustedes conocen y reconocen, queridos amigos, como un periodista crítico de investigación, que ha proporcionado datos muy duros a libros que circulan y que son muy reconocidos de varias compañeras y compañeros periodistas, y cuyo conocimiento profundo pues ha sido precisamente este personaje con el que estamos platicando, don Enrique Pastor Cruz Carranza, porque conoce de fondo, porque trabajó en Pemex, porque conoce de muchos de las profundidades y los vericuetos de lo que llaman política, tanto desde un punto de vista digamos productivo, como también lo que le llaman, y que suena horrible, pero así se le dice aquí en México, la grilla, o sea, que es también, que parecen grillos, o sea, muchas cosas. Él entiende mucho de todo esto, lo analiza a fondo, y bueno, es importante, muy importante su punto de vista. En este tónico, y cómo podemos traducir, Jorge, esto que decíamos, para seguir ahorita platicando sobre esto y sobre lo que tenemos que hacer. Hay que ser críticos, hay que fijarnos quiénes son los personajes que están contendiendo en los diferentes cargos para votar, ¿verdad? Para ser votados. Y bueno, para que veamos a quién votamos con B chica y a quién votamos con B grande. Y en ese contexto también aplicar esto, como reitero, que estamos compartiendo, que ya estamos en una circunstancia difícil. No quiere decir que no vamos a dejar de decir la circunstancia y la situación que se vive, que además no porque la digamos nosotros, sino porque existe, desgraciadamente suceden muchas cosas, pero también qué es lo que tenemos y qué vamos a hacer con lo que tenemos y qué importancia se debe de hacer también con todo eso, Jorge. Así es, Celeste linda. Mira, yo nada más quisiera agregar lo siguiente. Qué bueno que Campeche y Tabasco han sido declarados zona económica especial. Ahora, quisiéramos ver, lo digo a título personal, quisiera ver que ese paso
se convierta en apoyo efectivo a la micro, pequeña y mediana empresa, a los pescadores que con sus muy modestas embarcaciones se hacen a la mar. También que se aproveche esa potencialidad turística e histórica, en este caso de Campeche, para que se lleve allí a las comunidades estudiantiles de otros lares de la patria, ¿no? Yo creo que podríamos llevar a cabo una serie de intercambios muy interesantes, de Aguascalientes o de Baja California, llevarlos a Campeche o a Tabasco y viceversa. Entonces, que esto de la zona económica especial no se quede solo como atractivo para las grandes corporaciones en cuanto a su poder económico, sino que llegue sobre todo a los micro, pequeños y medianos empresarios, pescadores, etcétera. Celeste. Efectivamente. Maestro don Enrique, ¿qué es lo que pasa en Campeche? ¿Qué es el análisis de usted? No solamente el acuerdo a los que se haya llegado, independientemente de esto, el punto de vista de usted. Sabemos que el punto de vista de usted es de un conocedor y de un conocedor de a pie, que conoce a fondo las cosas, tanto de la parte terrena, digamos, con la parte marítima, ¿no? Esta parte de la vida, de lo que depende parte de Campeche, no solamente de las profundidades del mar, como es el petróleo, por supuesto, esta riqueza extraordinaria, sino los pescadores, ¿no? Y también algo, fíjense amigos, que desde hace el año pasado que fuimos a Campeche, regresamos posteriormente, a mí algo me llamó la atención, que es que a las personas que tienen sus puestos, sus vendimias, por ejemplo, de cuestiones turísticas, están ya como articulándolos para que además de que ahí sigan trabajando en esas zonas, también aprendan a utilizar esa herramienta como el internet para que puedan hacer esa misma venta que se hace in situ, pero que también la puedan hacer a nivel más general, incluso también de exportación. Eso me pareció interesante. Pero, maestro don Enrique, lo escuchamos con atención. Sí, efectivamente, licenciada, como lo dijo usted al principio del programa, el estado de Campeche es de la República Mexicana uno de los estados pues más favorecidos por la naturaleza, su riqueza hidráulica, su riqueza marítima, su fortaleza en el paso del tiempo. Lo mismo ha transitado de ser el principal proveedor de palo de tinte durante 400 años, que proveedor de chicle, que camarón, y en fin, toda una serie de situaciones hasta llegar, por supuesto, a la situación petrolera, pero evidentemente la riqueza y el gran atractivo que se tiene de las playas campechanas, pues, y en la isla del Carmen, por ejemplo, hacíamos remembranza en ese viaje que tuvo el Club de Periodistas de México, tanto en la Isla del Carmen como en la capital del estado, la playa de Bajamita, que fue hace muchos años set para una película llamada Boulevard del Ron, de Brigitte Bardot. Estamos hablando de que a ese grado y a ese nivel es la belleza. ¿Qué es lo que pasó? La falta de inversión, y la inversión no llega a los estados de la República en aviones. La inversión tiene que llegar, por supuesto, con la infraestructura integral para que se convierta ese atractivo de cubrir los factores mínimos necesarios para empresas, para profesionistas especializados que se requieren en la actividad precisamente productiva, como lo fue Pemex, que creó ínsulas dentro de la propia isla, que creó cotos y prácticamente, lugares inaccesibles para la sociedad, y donde hubo una integración de los campechanos. La contratación sindicalizada para los campechanos siempre ha sido mínima. La contratación siempre fue mínima
porque nunca se quiso abrir ni nunca se quiso incorporar a los nativos y no se previó precisamente lo que hoy ya se ha hecho, la capacitación a través de sus tres universidades, la Autónoma del Campeche, la Autónoma del Carmen, la UNACAR y por supuesto la UTECAM, que pues también se ha ido limpiando, se ha ido depurando. Lamentablemente sus famas no eran precisamente por la aportación de talentos, sino era por el uso inadecuado para triangular negocios y para hacer todo tipo de tropelías, incluso para efectos de actividades políticas delictivas. Hoy podríamos sintetizar, licenciada, si me lo permite, en la canción precisamente de su hija, de Celeste Salum Sáenz de Miera, y yo lo he dicho y lo he comentado y hemos comentado incluso directamente en nuestro espacio de Ciudad del Carmen también, de que lo más hermoso que puede pasarle a cualquier lugar de la República es que quienes nos visiten queden tan enamorados, queden tan impresionados, que efectivamente logren inspirarse y hacer esa inspiración y ese sentimiento convertirlo en música, y en una música hermosa, en un himno que nosotros, los nativos de Campeche, no podemos desestimar. Así que esta tiene que ser una bandera para que la promoción turística, la promoción educativa, sirva esta bellísima canción, que ojalá lo hubiésemos comentado antes, pero hubiese sido maravilloso poderle escuchar para completar este comentario. Yo como campechano mexicano, yo como campechano de la isla del Carmen, y yo como integrante y periodista, la escucho y me sigo emocionando, a pesar de que la he escuchado varias veces, y así quiero que se sienta en mis paisanos, que sea esa una bandera y un nuevo himno, como en su momento fue Barco Camaronero, como en su momento fue Campechanita, mujer que fascina, a Campeche. Tiene que entrar a esa colección de clásicos de quienes han llegado a Campeche, se han enamorado y se ha quedado su corazón aquí. Maestro, muchísimas gracias, pero es que es la verdad. Aquí está el corazón de alguien joven que queda impactado, fíjense amigos, en esta combinación de ver un lugar bellísimo, pero percibir todavía ese México verdadero, ese México en el que te saludan cuando vas en la calle, en ese México que te preocupas por el otro, y no por nada se les llama campechanos, en esa capacidad de gozar la vida en el sentido de apreciar las bellezas, de cuidarlas, de procurarlas, de tener un gozo de vida en el paladar, no solamente en lo que puedan ser los 5 sentidos, sino nos lleva más allá de eso. Entonces, en este contexto, retomar ese México nuestro, queridos amigos, más allá de todo, a mí algo me preocupa de lo que se les denomina zonas económicas especiales. Y les voy a decir por qué, porque ahí también se da una cierta preferencia también a orientar en mayor medida a una economía de libre mercado que las leyes típicas de un país o nación, y estoy leyendo textualmente lo que es la descripción. Las leyes de alcance nacional pueden ser suspendidas dentro de una zona económica especial. Entonces, me preocupa en el sentido de que no se vaya a abusar como se ha abusado en ese bellísimo estado y en todo México o en una gran parte de México de nuestras riquezas nacionales para un beneficio de fuera, sino para que lo que fuere y la inversión que se hiciese sin alterar ni la ecología física y geográfica, ni la ecología del ser del campechano, que se les deje en su real derecho de seguir con esa vida de convivencia que todavía sentimos el México de antes. Para que piensen que eso es retrógrado, no.
quien no conoce Campeche, pero que haya vivido años anteriores o que tenga más de 30 años, 35 años, lo va a entender. Ese México nuestro, ese México tan nuestro, del que estamos orgullosos, en el que se siente el orgullo al nacionalismo, que en ese contexto se impulse a la pequeña empresa campechana, que no solamente se vaya a mirar hacia afuera, sino que se fortalezca precisamente la esencia y la razón de ser de Campeche, que es el generar belleza de corazón, belleza para las pupilas y belleza para la solidaridad. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, en las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el gran grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera, #Voces del Periodista. Queridos amigos, con el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, charlamos con don Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestro querido, ¿por qué no nos puede hacer una recopilación, por ejemplo, de qué ha aportado el Estado de Campeche al mundo, desde la parte del Enequén, digamos, el palo ¿cómo se llama ¿Cuál? El palo de... Ándele, ¿por qué no nos comparte un poco esto? Porque es bueno siempre sacarle brillo a la historia y sacarle brillo a la historia de lo que somos, de lo que hemos aportado al mundo. Y en este caso nos ponemos el sombrero de Campeche, ¿verdad? Porque queremos mucho ese bellísimo estado, lo admiramos, pero independientemente de todo es algo que es una aportación realmente que pues imagínense todo lo que se ha hecho a nivel internacional con productos mexicanos y con enseñanzas y costumbres mexicanas. Tecnologías mexicanas. Exacto. A ver, maestro, una breve recapitulación. Mire, podríamos partir desde la famosísima Sierra de Campeche, la miel campechana, la madera, caoba, sabino, maculí, todas estas maderas finas extraordinarias. Por supuesto, la producción pesquera, camaronera, escamera, la producción de coco, hubo una época gloriosa en la producción coprera. Campeche fue durante el gobierno de Eugenio Echeverría Castellón y se convirtió en el granero de la República en la producción número 1 de arroz en todo el país, en la zona de Yojaltún. En la isla del Carmen, como ya hemos señalado, durante más de 30 años, la actividad petrolera que sostuvo la economía y los excedentes petroleros y toda esa gran riqueza, y por supuesto hablar del camarón, ocupando el primer lugar durante más de 40 años en el mercado internacional del camarón, que solamente se da precisamente en la área natural protegida de la isla del Carmen, que es el camarón blanco o camarón cristal, que últimamente, según estudios científicos, se ha descubierto una serie de virtudes curativas muy especiales que, de acuerdo a lo que leímos, próximamente puede convertirse en un elemento muy, muy importante para recuperar la salud. Pepino de mar, eso es una de las grandes atenciones que se están dando, conflictos pesqueros que ha generado confrontación en esa explotación desordenada que se está ordenando. ¿Qué está pasando en el sureste? ¿Qué está pasando en Campeche? Que se tiene un gobierno en donde el gobernador, hay que decirlo también, así como tuvimos gobernadores de Mochi, el gobernador no es empresario, el gobernador no viene a hacer negocio, el gobernador viene a gobernar y a poner orden, y por eso se ha logrado tener precisamente a Campeche como uno de los estados siempre el primero en la seguridad y en avance de obras. Esta declaratoria no es fruto de la casualidad, sino es precisamente el convencimiento, la capacidad de gestión ante las instancias federales, y algo que sí también es importante señalar. Campeche se construyó el primer puente en época de José López Portillo, este puente paralelo,
El segundo puente se construye al término del sexenio del señor Carlos Salinas de Gortari. Este puente se va a concluir al finalizar este sexenio. La calidad de ellos y de eso depende mucho para traer precisamente el desarrollo. Por los caminos llega el progreso, el desarrollo, la actividad productiva, llega el turismo y los expertos en Campeche con el cariño de siempre. Es muy cierto lo que dices, mi querido Enrique, y yo quisiera insistir en algo, que sea como una estrategia a nivel nacional, el hacer intercambios turísticos, culturales, universitarios, y también intercambios en cuanto a tecnologías y conocimientos para que poco a poco vayamos rescatando nuestra soberanía científica y tecnológica. Celeste. Además de este orgullo nacional que por muchos años nos han hecho creer que ser nacionalista es algo así como casi vergonzoso, recuperar esta parte nuestra. Y por ejemplo, fíjense, ahorita que estaba usted hablando, maestro querido, de las universidades, de todos estos esfuerzos, precisamente la UNACAR, la Universidad del Carmen, tiene una historia bellísima. Hace años la comentamos aquí en estos micrófonos y yo le pediría recapitular porque es importante darnos cuenta cómo debemos participar, cómo debemos exigir a las autoridades, pero cómo nosotros debemos asumirnos como parte actora. Esto es un ejemplo de lo que sucedió en la historia de la Universidad del Carmen. ¿Por qué surgió la universidad? ¿Por qué no nos comparte nuevamente, así brevemente, maestro, esta parte de cómo se impusieron los propios nativos del Carmen, decir, nosotros queremos nuestra propia universidad aquí en Isla del Carmen? Hacer iniciado la fundación de la Universidad del Sureste, que es hoy la Universidad de Campeche, pues obviamente de una gira de trabajo que realizó el entonces gobernador, el general José Ortiz Ávila, los nativos del Carmen, le hicieron un reclamo después de un partido de béisbol, en el sentido de que el Liceo Carmelita, en donde se hizo parte de esa inspiración que tuvo Celeste, en donde los niños mostraban su cargo y su simpatía a nuestros invitados del Club de Periodistas de México. Ese era el local de estudio de los nativos del Carmen, los cuales tenían que salir de la isla precisamente por carecer de las instalaciones adecuadas. En la plática, los empresarios pescadores y armadores y el sector social le reclaman al gobernador y le dicen, bueno, ¿qué hay que hacer para tener una universidad? Y el gobernador le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, pónganse ustedes un impuesto, hagan una aportación y de lo que ustedes aporten yo doy la mitad. Entonces, de la actividad camaronera, los empresarios armadores y cooperativistas se impusieron una cuota de 10 centavos de dólar por onza de camarón exportada, lo cual hizo posible la construcción de primera línea, como lo conocimos, obviamente ha habido ampliaciones posteriores, y la creación de la universidad. Con la picardía, que no puede estar lejos de todas estas cosas hermosas, del entonces gobernador se puso de acuerdo con la ciudadanía y le dijo, les voy a hacer una fuente enfrente de la universidad, que es un camarón de bronce, porque esta es la única universidad del mundo que sí es hija de un camarón. Pues imagínense, amigos, esa parte de primero darse cuenta en la propia ciudadanía de la necesidad de la educación, de lo que significa, porque es un pueblo de una tradición importantísima y de una riqueza importantísima. Tuvieron esta visión, exigieron, pidieron tener este acceso, porque tengo entendido que antes para irse y salir de Isla del Carmen había mucha gente, digamos, que luego se ahogaban, ¿no? Jóvenes que en el traslado... Ahogados, accidentes.
Exactamente. Y bueno, hay que reconocer también que se hizo una gran empatía porque muchos nativos de la isla del Carmen estudiaron en Jalapa. Le dije en alguna ocasión esa gran hermandad que existe en la isla del Carmen con Jalapa, en donde los mejores ingenieros eran de Jalapa y los mejores médicos de Jalisco, los que vivían en Carmen, por supuesto. Exactamente. Entonces, ver cómo hubo esa conjunción maravillosa y tuvieron este logro, y este logro que defienden y del que están orgullosos. Estas actividades increíbles que se han hecho en este Liceo Carmelita, y que tanto nos movieron los sentimientos, es que uno ve ahí cómo desde niños los jovencitos acuden a espacios universitarios a compartir, no solamente como observadores, sino los involucran como participantes en eventos culturales de alto nivel. Entonces uno ve a chamaquitos que están participando y van acostumbrándose y van viendo cómo interactúan con entes culturales, con personalidades reconocidas, locales y foráneas, y precisamente eso es lo que va imbuyendo el ansia de saber y el orgullo de tener un lugar tan bello y una universidad maravillosa con esa historia. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Me están informando que creo que ya no es el corte, ya es el final. Estamos tan contentos que bueno, ya se nos fue yendo el tiempo, maestro querido. Pues un privilegio. Vamos a dar seguimiento a todo esto. Vamos a que por favor usted con su crítica, con su análisis, con su conocimiento, nos diga que este impacto va fortaleciendo esa economía interna de Campeche, esa economía interna que articule y siga cohesionando esa esencia campechana, no que se desdibuje, al contrario, que se siga articulando y que se siga fortaleciendo. Jorge, querido, muchas gracias. Celeste, linda, gracias. Enrique, a todos, gracias. Queridos muchas gracias por este programa, Campeche. Gracias, maestro. Pues gracias a ustedes porque estuvimos viajando a Campeche. Ya verán ustedes. Vamos a esperar pronto por acá. Gracias, maestro. Un abrazo. Queridos amigos, sigamos en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Gracias.